Qué gusto. Nuevamente te doy las gracias por estar conmigo. Y hemos llegado al tercer y último epílogo del contenido de todo el seminario de los 12 principios básicos y fundamentales de la alta administración empresarial. Dentro de lo que te he platicado, en la esfera del ser se encuentran, al igual que en los 12 principios, la esfera tiene 12 contenidos. El primero es el ser, hacer y tener. Vamos a imaginar que tenemos un círculo, igual que el que teníamos en la visión, misión y filosofía, nada más que en lugar de poner visión, misión y filosofía, vamos a poner el ser, hacer y tener. Todo lo que me he referido contigo, con el énfasis principal de que tengas tú la oportunidad de elevar tu conciencia, es con la cuestión del único objetivo de que tu esfera del ser se enriquezca. Porque la esfera del ser tiene 3 elementos: el ser, el hacer y el tener. Y se encuentra implicada, que lo que viene siendo, la iluminación, la inspiración, el entusiasmo y el éxtasis. Dentro de este complejo de estas 3, tenemos adelante lo que se llama el deseo, la expresión y la manifestación. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar contigo lo que viene siendo acerca de la corteza, de cómo se genera a través de nuestro receptor de creencias y de valores, en lo que deseamos, lo expresamos y lo manifestamos. Posterior a ello viene la referencia que dice el pensamiento, la palabra y la obra. Obviamente, si hay algo que nos difiere de todas las especies, es el poder de la palabra. Cada palabra que nosotros decimos, como te decía yo a ti, en los módulos anteriores, es un paquete de información. Y ese paquete de información es un paquete responsivo del cual tú debes de ser responsable a la hora de ejecutar el mismo. La palabra tiene un poder extraordinario. Te voy a decir un detalle que forma. Te comentaba yo acerca de las personas que he tenido el gusto de invitarte a que conozcas, porque sé que con ellas vas a tener la oportunidad sincera de elevar tu conciencia del ser, pero tengo otra persona y te voy a platicar el escenario. Su casa, piso de tierra, su condición, bueno, sus papás venden sus últimas posesiones, que son una mesa de madera y 2 sillas, para llevar a su hijo al médico. Cuando lo llevan al médico, ¿qué es lo que dice el médico? Pues vean qué van a hacer o dónde van a conseguir dinero. ¿Por qué? Porque el joven tiene tuberculosis y no va a tener más de 3 meses de vida. La familia ya no tiene absolutamente nada. La ubicación, estamos hablando del año de 1950, y la ubicación indicada de este lugar es Corea del Sur. Entonces la situación económica es sumamente apremiante. Esta persona no tiene, que esa es la parte más interesante de todo esto, ninguna filiación, fíjate, ni con el hinduismo, ni con el budismo, ni con el cristiano. No tiene ninguna filiación. Pero vamos a ver lo que viene siendo el pensamiento del poder de la palabra. Su nombre es Yogi Cho. ¿Así se llama? Yogi Cho. Y Yogi, cuando le dan la noticia con el médico, pues queda muy deprimido. Es un joven que tiene 18 años. Y a sus 18 años, pues, ¿qué hace? Se queda en la otra habitación dentro de la humilde casa que tenían sus padres y simplemente pues espera morir. Pero tenía una amiga y su amiga se acerca y le dice: oye, sabes, Yogi, me da mucha pena, mucha tristeza lo que pasa. ¿No tendrías oportunidad de leer este libro?
Y le dicen, ¿qué sentido tiene si ya me voy a morir? Dice, somos amigos desde niños. Y dice, sí, ¿no me harías el favor de leer este libro? ¿Está bien? Déjalo y lo voy a leer. Y comienza a leer. Día con día va platicando con su amiga el contenido del libro. ¿Y qué es lo que le dice? Oye, este es un libro fantasioso. ¿Cómo está de que una persona en 7 días crea todo el universo? Eso no lo creo. ¿Y cómo está que yo vengo de una costilla? ¿O que sacaron de una costilla? ¿Y cómo está todo esto? Y le comienza a hacer, dentro de la narrativa, se especializa en leer el Pentateuco, que vienen siendo los primeros 5 libros de la Biblia. Y empieza a hacer observaciones en relación a la misma. Pero se adentra dentro de ella y la considera simplemente como una obra de literatura, que él está leyendo y está teniendo su punto de vista. Y obviamente si nosotros tenemos la oportunidad de ver la Biblia como una información de una literatura, pues vamos a tener diferentes tipos de cuestionamiento. Y Yonggi Cho lo hace de esa manera. Cada vez se encuentra más enfermo, pero da cumplimiento a lo que le pide su amiga, que continúe leyendo. Así que cuando termina de leer la cuestión del Pentateuco, que es el momento en el que se llega a la tierra prometida y es en el momento en el que Abraham deja a Josafat para que tenga la oportunidad de ingresar a la tierra prometida y donde se genera una de las polémicas más extraordinarias dentro de la Biblia, porque Josafat le pregunta a Moisés, ¿y cómo voy a repartir la tierra prometida? ¿Y qué le dice Moisés a Josafat? Eso lo dejaremos a la suerte. Y aquí entra un factor extraordinario porque se maneja y se dice dentro de la Biblia la palabra suerte. Y entonces uno puede decir, oye, estás hablando de un elemento intangible que es tangible, la gente platica de que tiene suerte o tiene mala suerte o qué es lo que sucede con la suerte. Bueno, pues dentro de lo que se genera dentro del Pentateuco, ahí está claramente situada la palabra de la suerte. Y posteriormente, cuando se genera la cuestión de la crucifixión, se genera otro momento extraordinario donde mencionan la palabra suerte, donde se dice que su ropa era de una sola pieza. Una pieza tejida de una sola pieza. ¿Y qué hicieron los soldados para no cortar la pieza? La jugaron a la suerte. Y hay 2, 3 acontecimientos que se presentan dentro de la Biblia donde habla de la palabra de la suerte. Y finalmente se da un veredicto donde se dice sí, la suerte sí existe, pero Dios es quien decide su resultado. Así que teniendo Yonggi la cuestión de haber leído la Biblia como información, solo información, y ya a punto de morir, toma él una decisión y en una noche hace una pregunta. Si en verdad existes, sana. Si en verdad existes, sana. Y a cambio te prometo que todo lo que tiene el contenido aquí de la Biblia, yo me comprometo a darlo a conocer en todo mi país, que no tiene absolutamente nada del conocimiento de tu palabra. Y así se duerme. Yonggi Cho. Pasan los días, pasan los 3 meses, no se muere, poco a poco se empieza él a fortalecer, a los 6 meses ya se encuentra en un estado de salud pues sumamente confortable, bien, sano, y la gente se empieza a preguntar, oye, pues ¿qué no tenía tuberculosis? ¿Qué no tenía la cuestión de que se iba a morir este muchacho? Pues no.
Y Yonggi Cho a nadie le dice la cuestión del trato que ha hecho. Entonces, él en una noche en revelación, en sueños, fíjate lo que te voy a decir, los sueños es una revelación extraordinaria de todas las cosas que nos suceden. Así que debes de prestar enorme atención a tus sueños, porque de esa manera tu subconsciente te está diciendo algo en relación a lo que debes de prestar atención, recordando en ello el tremendo y enorme poder de la intuición. Lo que tú intuyes, el sexto sentido, esa capacidad de que te hace percibir lo que los demás no ven. Y percibimos enorme cantidad de señales. De hecho, el color blanco de los ojos nos sirve para permitir la cuestión de la información que las personas nos proyectan a través de su vista. De hecho, la cuestión de la dilatación microscópica de la pupila, el subconsciente lo percibe la información. Cuando una persona tiene interés en algo, de inmediato dilata sus pupilas. Y de esa manera, todo lo que viene siendo la gesticulación de nuestro rostro, el tono de nuestra voz, la cuestión de que gesticulamos para poder manejar nuestra mandíbula, la posición de nuestros pómulos, los gestos que hacemos y la cantidad de palabras que generamos. ¿Con quién? Con nuestras manos. ¿Te acuerdas que yo las utilicé contigo para hacerte un mago? Ver lo mismo que los demás y hacer algo diferente. Las manos tienen un poder enorme. De hecho, dentro de la resonancia magnética que al día de hoy se conoce, la mano es el sentido que más amplio información le brinda al cerebro de todos los sentidos que tenemos. Obviamente generando la reservación tan especial hacia el olfato. Hay algunas personas que tienen un magnífico olfato. Hasta dicen, yo olfateo cuando las cosas están mal. Yo oigo cuando las cosas están mal. Yo veo cuando las cosas están mal. Yo siento cuando las cosas están mal. Ese poder intuitivo que tienes dentro de ti, que es una voz que está hablándote de manera permanente y a la que debes de hacer caso, muchas veces tiene la oportunidad de generarse la revelación en sueños. De hecho, la Biblia está llena de una cantidad enorme de revelaciones en sueños y no podemos decir que los sueños no existen porque tú has soñado. Así que, Yonggi tuvo una revelación y en esa revelación que tuvo, ¿sabes qué fue lo que él vio? Que él era un pastor de una iglesia cristiana en Corea del Sur. Y él se echó a reír porque dijo, bueno, a ver. Entonces yo voy a ser un pastor de una iglesia cristiana en Corea del Sur, donde nadie tiene ningún mínimo conocimiento acerca del cristianismo y donde quizás yo sea el único que en un momento dado me he tomado la oportunidad de estar leyendo el libro de la Biblia. Eso está fuera de todo contexto. Pero parece ser que lo que se genera en diferentes dimensiones o lo que le llaman el cuanto, ¿ok? El campo cuántico, esa sustancia que existe y que es real, parece ser que tiene una información que nosotros no logramos percibirla, pero que tiene diferentes planes para nosotros. Así que el pastor Yonggi Cho, que en realidad se convirtió en pastor, comenzó él haciendo ¿qué? Pues su iglesia. Así que para comenzar su iglesia, pidió prestadas 4 sillas y una lona. Así que puso su carpa
4 sillas, invitó a 4 personas y con esas 4 personas les empezó a platicar el contenido de la Biblia. Cuando iba a la mitad de la plática, parece ser que por obra y arte de magia, las 4 personas desaparecieron. Bueno, al día siguiente fue y consiguió 6 sillas y tuvo a 6 personas y las invitó a que se sentaran y volvió a hacer lo mismo y volvieron a desaparecer las personas. Y fue y consiguió otras 3 y agarró y puso 9 sillas y volvió a poner la cuestión de las 9 personas. Y oh sorpresa, ya se quedaron 4. Y al rato ya tenía 12. Y al rato ya tenía 20 sillas. Y las personas no se iban. Así que él ya tenía una gran responsabilidad y se dedicó a la cuestión de estudiar para empezar a platicar de acuerdo a sus conocimientos y de su capacidad que tenía. Y él narra en sus obras que de un momento dado, sin tener conocimiento de causa, empezó a tener una iluminación y una inspiración para poder empezar a hacer aspectos de revelación de cosas que él no tenía ningún conocimiento, pero que ya estaba dentro de su modelo de aprendizaje. Entonces, ¿cuál va siendo el resultado de la vida de Yonggi Cho? Yo te invito a que leas, a que tengas la oportunidad de leer la vida del pastor Yonggi Cho. En la actualidad, no es verdad, no son muchas las personas que siguiendo la cuestión del camino del pastor Yonggi Cho en Corea se convirtieron al cristianismo. Sí, es verdad, o sea, él nada más logró 1 millón de personas que se convirtieran al cristianismo. Sí, es verdad, desafortunadamente la iglesia que él tuvo pues no es una iglesia importante, nada más es la iglesia más grande que existe en Corea del Sur. Y así, uno tras otro, se fueron generando lo que él consideró milagros inexplicables. Y los narra en su obra uno tras otro, la manera como él logra salir adelante, la manera como él conoce a su esposa, la manera como se casan, la manera como gestiona la cuestión de su iglesia, el momento en que empieza la construcción, el día de su aprehensión. El día de su aprehensión es un momento extraordinario. Ya había comenzado la construcción de su iglesia y era una iglesia, es la más grande iglesia cristiana que existe en todo Corea del Sur. Así que pues había empezado a contratar a una infinidad de personas, material, etcétera, etcétera, pero resulta que los donativos se acabaron y él se queda sin dinero. Y él había girado un cheque por $1 millón para que le surtieran el material que le hacía falta. Así que él tenía que pagar ese $1 millón y no tenía absolutamente cómo pagar. Entonces las personas que estaban cerca de él le dicen, ¿sabes qué? Oye, escapa porque mañana te van a detener, mañana van a ir a cobrar el cheque y no va a haber quien pague el cheque, Yonggi, escapa. Esto que estás haciendo es una locura. Esa noche Yonggi Cho se fue a dormir. En el sueño tuvo una revelación que le dijo que fuera al banco al día siguiente, al banco más grande que había en Corea del Sur. Al día siguiente Yonggi Cho, el pastor, se levantó, llegó, entró al banco, pidió a una persona que quería hablar con el presidente del banco. ¿Puedes creer que la persona no prestó ninguna objeción para llevarlo hasta la oficina del presidente? Llegó y lo sentaron a la antesala del presidente, entró la secretaria y le informó, allá afuera hay una persona que quiere hablar con usted, déjenlo pasar. Entró, llegó el pastor, llegó y se sentó y le dijo el director, el presidente del banco, dime, ¿qué te puedo servir? En algo muy sencillo, así que necesito que me dé $1 millón. $1 millón. Empezó a tratar de ver si él en un momento dado se había escapado de un hospital psiquiátrico
Dijo, oye, o sea, he visto personas que están locas, pero este está más loco que nada. Quiero hacerle una pregunta nada más. ¿Con qué me puede usted garantizar el $1,000,000 que usted me está pidiendo en préstamo? Porque aquí en esta institución necesitamos que nos dejen algo en garantía. El pastor Johnny Cho le dijo lo siguiente: no tengo nada absolutamente con qué garantizar la devolución del $1,000,000 que necesito para el día de hoy para pagar un cheque que van a cobrar y el cual no tiene fondos. Pero lo que sí tengo son más de 50,000 seguidores en mi iglesia, a los cuales el día de mañana le puedo platicar el milagro que usted va a hacer el día de hoy y pedirles que en reciprocidad al milagro que usted me está haciendo el día de hoy, vengan a su banco y abran una cuenta. ¿El resto? El resto es historia. El director del banco le dio el $1,000,000. Es algo extraordinario. Le dio el $1,000,000. Yo pagó. Los 50,000 fieles escucharon el milagro. ¿Y qué crees? Abrieron sus cuentas en el banco. Vinieron los donativos, se pagó el préstamo que se hizo y fue una cantidad enorme durante la cantidad de la vida del pastor Johnny Cho que generó haciendo milagros increíbles. Y dentro de sus extraordinarias obras que te pido que tengas la oportunidad de leer, así como él le dijeron, por favor, ve la hora, yo te pido, por favor, ve la vida del pastor Johnny Cho. De verdad te va a iluminar de una manera extraordinaria. Te recomiendo algo bello, una historia increíble. Y él decía que él consideraba que habían 4 elementos importantes. El primero era que en todas las personas, sus creencias. Entonces él te dice, ¿en qué crees tú? Tus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que estás haciendo durante todo el día? ¿En qué piensas y en qué crees? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Caray, hablar de fe. Fe. Le podrías decir, ¿por qué es la fe? Creer, como dice la definición, en algo que no se puede ver, pero que es real. Yo tengo una definición más sencilla de la fe. La fe es creo, confío y dependo. Si tienes fe, tienes que tener creo, confío y dependo. Cuando tú en un momento dado hagas un acto de fe, pregúntate esas cosas. ¿Crees, confías y dependes? Si tú dices que sí, entonces en realidad estás manejando una verdadera fe. Y finalmente, ¿qué es lo que él decía? El poder de las palabras. Johnny Cho decía que todos los milagros que él generaba, los hacía generando la cuestión de la evocación del poder de sus palabras. Y dentro de lo que viene siendo el poder de las palabras, quiero decirte la gran importancia que tiene el poder de las palabras para que ya sea que tú de manera solo escuches la manera de cómo te hablas a ti mismo, o para que escuches el poder y el énfasis que pones en las palabras hacia los demás, y de lo cual se le conoce dentro del mundo aristotélico como tuve la oportunidad de presentarte mi libro, ¿verdad? Chulo de aquí. La retórica. La retórica. ¿Qué es la retórica? Fíjate que la retórica es algo extraordinario. Porque primero tienes que tener la cuestión de la argumentación, y que lo decía Aristóteles. Aquí está la cuestión del cultivo de Aristóteles. Él es el creador realmente de la retórica. ¿Y qué decía Aristóteles? La retórica es primero que la argumentación que tú tienes.
Después de la argumentación que tú tienes, ¿qué debes de tener? La estructuración de lo que vas a decir. Ya tengo la argumentación, ya tengo la estructuración, y posterior a ello, ¿qué es? Énfasis que tienes en la cuestión de la dicción de lo que tú dices. Yo en la cuestión de lo del seminario que te he presentado he tratado de hacer poco énfasis en los temas para que ninguno de ellos te puedas generar y sentirte influenciado, sino que te lo he decidido de una manera constante, suave, light, sin hacerte una cuestión de querer generar canalizarte hacia un punto en esa forma por la cuestión de la influencia que pueda yo tener a través de lo que te digo. Y posterior a ello, ¿qué es lo que viene? El arte. El arte que puede existir y que tiene que existir en todo comunicador, porque tiene que basarse dentro de las cuestiones del arte para poder tener la manera de poder expresarte hacia las personas, para poderlas tener encapsuladas dentro de lo que se dice. Tú podrás decirme, oiga, en los módulos anteriores usted nunca me habló así. No. ¿Lo puede haber hecho? Claro que sí. Lo conozco, por supuesto. Pero no tengo que utilizar ese tipo de dicción contigo cuando tengo la cuestión de generarte algo en lo que tengo la manera de estarte trayendo a una información y a un conocimiento nuevo, en el cual de una manera solamente suave te presento algo para que tú tengas la oportunidad de nutrirte con ese conocimiento. Y posterior a ello, que viene siendo la memoria. Por supuesto, la memoria. Yo te he dicho realmente de que obviamente respeto, admiro y considero que es muy positivo las personas que trabajan con el PowerPoint, porque a través del PowerPoint se tiene la oportunidad de ir siguiendo los temas que se van generando. Pero en esta presentación que yo te hago del seminario, yo todo te lo presento de memoria porque trato de tener la oportunidad de comunicarme contigo a través del Power Mind, de todo el conocimiento que tienes en tu mente y del cual tengo yo la oportunidad de compartir contigo. Y finalmente, dentro de la parte de la retórica, tenemos algo que es sumamente valioso y es la metomania. La metomania, te lo presento, que es la manera de sustituir el contenido de una información por el valor sustantivo de otro de sus componentes. Algo que es tradicional. El trabajo genera sudor. Cuando tú trabajas, sudas. Pero cuando una persona te dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ahí ya se está generando un énfasis sobre el sacrificio del trabajo. Me he quedado sin ningún centavo para pagar todos tus estudios. ¿Qué se está resaltando? El valor de la grandeza, de la pobreza. Me he quitado de la boca el pan para dártelo, aunque yo pase hambre. ¿De qué se está resaltando ahí mismo? Claro que del hambre. Entonces, dentro de lo que viene siendo el modelo de la presentación y de la argumentación, he tenido yo el gusto de llevarte desde el principio del seminario hasta este momento en el que te digo, oye, sin caer en ninguna palabra de ningún énfasis, yo te pido y te invito a que leas la obra del pastor Yonggi Cho, porque es una obra neutral. Es una obra neutral donde él te dice cómo él es capaz de obrar milagros. Y cuando ves capaz de que es capaz de obrar milagros, tú no crees cómo se hacen esos milagros. ¿Cómo puede tener este hombre la capacidad de tener ese portento de energía que alguien se la da?
Hay alguien que te debe dar esa energía para hacer esos milagros. Y tener estas personas ahora en la actualidad dentro de lo que viene siendo su iglesia, llevando un sistema y un ritmo y un conocimiento dentro ya de una cultura, dentro de lo que viene siendo la cultura cristiana, que con igual respeto se genera con los respetos de la cultura musulmana, hacia cualquier persona que en un momento dado tenga una cultura budista, en fin, hacia los diferentes tipos de pensamientos que hay. Aquí lo que quiero resaltar contigo es el poder de la palabra. El poder de la palabra que tiene Yonggi Cho y que te muestra el poder de la palabra. Entonces, si nosotros tenemos el ser, hacer y tener, el deseo, la expresión y la manifestación, ¿ok? A través de lo que conocemos, que ya no hay mentira. O sea, la tecnología, la ciencia no te puede mentir. O sea, ya, si tú ves una manzana y piensas en la manzana, se activa en tu cerebro la manzana, no importa, para él está viviendo la manzana, más todo lo que te he invitado. Entonces, he reservado esta parte del pastor Yonggi Cho para invitarte a que tengas la oportunidad de adentrarte dentro de el poder de la palabra. Y finalmente queda la fe, la esperanza y el amor que se manejan también dentro de esa obra y que te dice cuál es tu fe. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Y cuál es el amor que tienes? Entonces, por diferentes caminos siempre te llevan al amor. Pareciera ser que en un momento dado es el vértice. Todo te conduce a que te generes con la cuestión de amor. Y aquí en esta parte, dentro de lo que se genera la cuestión de la parte del amor, quiero anexarte algo que es extraordinario para que tú tengas también la oportunidad de la elevación de tu conciencia y que es el poder de la narración biográfica. ¡Wow! Cuando el poder de la narración biográfica es algo extraordinario, maravilloso, es algo único. Fíjate que dentro de lo que viene siendo la teoría de la mente. Bueno, ¿qué viene siendo la teoría de la mente? La teoría de la mente es dentro de lo que se conoce al día de hoy, dentro de la investigación de las neurociencias, la manera como nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con los demás, en base al aprendizaje que vamos teniendo. De hecho, la ciencia ya logró detectar que un bebé a la edad de 7 meses ya tiene teoría de la mente. ¿Y por qué tiene ya teoría de la mente? Porque el niño es capaz de identificar en los rostros de sus padres o de las personas que se encuentran hacia él, cómo a la hora que toman el bebé le generan una cantidad enorme de gesticulaciones faciales o manuales o saludos. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño empieza a tener un diccionario acerca del cual tiene que la cuestión de las recompensas. Y como nosotros, nuestra especie está acostumbrada a recibir recompensas, pues obviamente dentro de lo que viene siendo la teoría de la mente, tenemos algo que es muy importante, que a partir de los 7 meses ya estás tú dentro de un canal de aprendizaje para aprender cómo te vas a relacionar con el mundo exterior. Y el mundo exterior con el que te relacionas es únicamente a través de la socialización y de la emoción. Cuando llegas tú en las diferentes etapas de la vida, que viene siendo la niñez, que viene siendo la juventud, que viene siendo la pubertad, que viene siendo la adolescencia infantil, la adolescencia juvenil, la adolescencia mayor, cuando ya eres un joven y cuando ya te conviertes en un adulto, cada una de ellas va teniendo una manera de generar en ti que la teoría de la mente. Y esa teoría de la mente que se va a depositar dentro de ti
es la manera como tú vas a socializar con las demás personas. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que tú has depositado en tu mente. ¿Por qué? Porque en base al depósito que tienes dentro de ti desde que tú naciste, pues vas a tener una cuestión de generar una expresión, cumpliendo con ello posiblemente de esta manera la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción se genera una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Así de sencillo. Entonces, desde los 7 meses tú empiezas a tener ese conocimiento. Cuando ya eres un adolescente, ya tienes una teoría de la mente que ya tiene una cantidad de información enorme. Y esa teoría de la mente te va a llevar a que tú tengas la oportunidad, cuando te recibes, tienes un título profesional, o si eres una persona que trabajas, o si eres una persona que desempeñas en una actividad, o aprendiste a hacer el arte de un oficio, porque se dicen oficios. Nada más que se les olvidó ponerle la palabra que debe de llevar adecuada, que es el arte de un oficio. Es un arte ser un zapatero, es un arte ser un carpintero, es un arte ser un albañil, es un arte ser un plomero, es un arte ser un electricista. Hacen trabajos artísticos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado tenemos hasta ahora? Ya tenemos una cantidad de un cúmulo de información que nos lleva hacia un punto de decir que la teoría de la mente que tenemos dentro de nosotros nos tiene en la posición en la que tú te encuentras en este momento. Y pudieras decir en un momento dado de que puedes cambiar la teoría de la mente que tienes, y que pudieras decir en un momento dado de que pudieras cambiar toda la cuestión genética que existe dentro de ti. Sí. ¿A través de qué? A través de la cuestión del cambio genético que puedes generarte dentro de tu persona. Y ese cambio que te puedes generar a través de dentro de tu persona se puede hacer a través de la información y del conocimiento y de la información que llegue a ti, y que esa información hoy científicamente se llama como los cambios epigenéticos que tienen las personas. Las personas nacieron de una manera con una herencia, pero en base a la educación que llevaron y los cambios que hicieron, modificaron la genética de ellos mismos, en su conducta interior. Entonces, todo el manantial de sabiduría que se te acerca es con esa finalidad. Ya tienes la información del pastor John Cho, que es una historia extraordinaria. Ya tienes la cuestión de tener la oportunidad de tener la teoría de la mente, que ya sabes que todo lo que depositaste en ti desde pequeño, tienes que tener la cuestión de agarrar y decir, oye, me gustaría saber cómo me comportaba yo desde pequeño. Sí. Ve qué es lo que depositaron en ti desde pequeño. ¿Por qué? Porque lo que depositaron en ti desde pequeño lo estás reflejando ahora de adulto. Y lo que depositaste en tu juventud lo vas a depositar igual. Así que sería prudente y conveniente que hagas un análisis. Siempre la evaluación y el diagnóstico te van a ser sumamente provechosos. Por eso, cuando tuve la oportunidad de acercarte a la cuestión de los manuales que están contenidos dentro del libro de los 12 principios básicos, es importante que tú termines de hacer los ejercicios. Pero te decía yo de igual forma que la importancia que existe dentro de lo que es la narración biográfica. La narración biográfica. ¿Ok? La narración biográfica te tiene la oportunidad de generar un enriquecimiento. ¿Por qué? Porque en la historia de vida, a la hora que se genera con la cuestión de los niños a la hora que tú les lees un cuento, los niños toman la posesión de primera persona. A la hora que tú tomas y lees una biografía, tú tienes la posesión de primera persona de la persona que estás leyendo. Entonces, ¿qué es lo que se genera a la hora que tú estás leyendo biografías? Que tú estás viviendo la historia que estás leyendo, y eso te está dejando dentro de toda tu historia de vida un aprendizaje extraordinario.
Ve esa similitud tan extraordinaria que hoy genera la ciencia por un lado y la biografía por otro, que existe la narración biográfica. Se unen las dos y generan una riqueza enorme. Entonces, cuando yo desarrollé el programa titulado Un Día Mágico en tu Vida, incluía yo muchas biografías. Por decirte, voy a platicarte algunas de ellas. Tenía la oportunidad de haber incluido la vida de Thomas Alva Edison, pero no la cuestión del hombre científico. No del científico que hizo 1093 inventos, que después tuvo un show tremendo con Tesla, con JP Morgan, con Westinghouse. No, eso ya fue en la etapa adulta, ¿no? Vamos a considerar desde que él era un niño hasta que llegó a ser el mago, que se le conocía como el mago de Menlo Park. ¿Qué hace la cuestión de Thomas Alva Edison? Su familia se cambia a un lugar que se llama Port Huron. El Port Huron, pues, es un puerto donde hay pescadores y la familia trabaja dentro de esa área. Como es un puerto donde pega, pues, barcos, etcétera, pues hay diferente tipo de escuelas. A Thomas Alva Edison lo llevan a la escuela y en la escuela resulta que es un fracaso, lo corren y lo tiene que educar su madre y el niño, pues, aprende por parte de su madre la situación de ver cómo aprender porque él era autista. Entonces, ¿qué hacen con él? Una acción salvaje, tremenda. Como el niño no prestaba atención dentro de las clases porque estaba pensando en otro tipo de actividades, ¿qué hizo la maestra? Lo sacó de la clase. Entonces, imagínate el pobre niño el recorrido tan amargo como él narró el día que lo sacaron de la clase y se fue amargamente llorando desde su escuela hasta su casa. Cuando llega a su casa, su madre lo recibe, va a hablar con la maestra y le dice una gran verdad: usted no es una maestra, usted no sabe educar a un niño. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? La madre lo educa y cuando pasan 6 años más y pasan 12 años, llega por un fenómeno extraordinario. Llegó el tren. Todo el pueblo salió a recibir al tren, todo el pueblo. Las autoridades, las personas, imagínate, había llegado el tren al pueblo. De toda la gente, el único que tuvo la oportunidad de utilizar su varita mágica, ¿te acuerdas? Ver lo mismo que los demás y hacer algo diferente, ver lo mismo que los demás y hacer algo diferente, fue Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue a hablar con el jefe, el mero dueño de la cuestión, el encargado, el gerente de toda esa sección del tren que estaba llegando a Port Huron y le pidió que le diera la autorización para que él vendiera dulces entre Port Huron y el puerto el lugar de arribo del tren, que era la salida en Detroit. Entonces sería el centro del tren de Detroit y llegaba a Port Huron, en Chicago. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Pues sí, ¿qué edad tienes? Tengo 12 años. Está bien, te voy a dar la oportunidad, nomás necesito que me traigas una carta de tus padres. Va él, les explica a sus papás lo que desean, le dan la autorización, regresa con la persona, le entrega la carta y a partir del día siguiente, en cada arribo que llegaba el tren, Thomas Alva Edison se dedicaba a venderle golosinas a las personas que iban en el tren. Pero el tren hacía varias paradas. Entonces, como hacía varias paradas, pues la gente se bajaba del tren. En una ocasión de esas que se bajaron del tren, por cuestiones del destino, un vagón del tren se desprendió y el vagón comenzó a bajar a través de una colina y sobre las vías del tren se encontraba jugando un niño. Entonces todo el mundo se dio cuenta de que el niño iba a morir. Sí, pues el tren lo iba a atropellar y lo iba a matar. Pero hubo un niño que se llama Thomas Alva Edison, que de una manera totalmente desinteresada corre, arriesga su vida y en un acto heroico, a sus 15 años, este niño salva al muchachito, al jovencito. Y todo el mundo queda sorprendido y, oye, mira, se salvó, etcétera, etcétera. Como se hizo tanto ruido porque el vagón, pues todo lo que causó en ese momento, vino una autoridad. Y esa autoridad era la persona que se encargaba de checar el tren en ese lugar, pero además esa persona era el jefe de la estación de telégrafo. Entonces,
el niño que estaba ahí era su hijo. Tomás Alva Edison lo había salvado de una manera desinteresada. Entonces el Señor, delante de todas las personas, quiso premiar el acto heroico de Tomás Alva Edison pagándole. Y le quiso dar dinero a Tomás Alva Edison y le dijo a Tomás Alva Edison que no. Entonces le dijo que quería que le diera la oportunidad de que le pagara porque había hecho algo maravilloso, salvar a su hijo. Y Tomás Alva Edison, delante de toda la gente, le dijo, bueno, ¿quiere usted en verdad pagarme? Sí, dice, quiero pagarte. Si quiere usted pagarme, enséñeme a ser un telegrafista y enséñeme cómo se maneja un telégrafo. Tomás Alva Edison aprendió ahí lo que era un telégrafo. Cuando Tomás Alva Edison aprendió lo que era un telégrafo, se convirtió en un gran telegrafista. Puede ser que ese acontecimiento le permitió a Tomás Alva Edison generar todas las mejoras que se hicieron en el medio de comunicación a través del teléfono, del telégrafo, y que Tomás Alva Edison aportó para el beneficio del mismo. Y todo eso nació por la acción desinteresada de un joven que lo único que deseó fue salvar la vida. El resto es historia. La historia de Tomás Alva Edison, de su vida, cambió ese día que hizo un acto heroico de arriesgar su vida desinteresadamente para salvar a otro. Bueno, esta es una historia, una narración biográfica. Si tú lees toda la historia, es una historia fascinante, la historia de la narración de la vida de Tomás Alva Edison. ¿Cuántas cosas puedes aprender si tú estudias la historia de Tomás Alva Edison? Lo vas a integrar dentro de tu teoría de la vida. Y obviamente vas a tener un provecho de la misma. ¿Quieres conocer otra? Sencilla. En la actualidad se entregan con ella año con año en Estocolmo los grandes premios de Alfred Nobel. Premios Nobel. Sí, se entregan los premios de Alfred Nobel, pero las personas saben cómo Alfred Nobel tuvo que sufrir y padecer para la cuestión del control de la nitroglicerina. Para empezar, la nitroglicerina, ¿quién la descubrió? La descubrió el italiano, de apellido Sombreri. Sombreri descubrió la cuestión de Sombreri. Fue el que descubrió la cuestión de la nitroglicerina y murió con la nitroglicerina porque no la pudo controlar. Después que vino, Nobel perdió a su hermano, empleados, destrucciones de barcos en Panamá, explosiones incontrolables. Y al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo? Vino algo que se puede decir que se llama, ¿qué? Otra vez, la suerte. Se cayó una botella de nitroglicerina dentro del laboratorio que tenía. Obviamente cuando cae al piso, pues obviamente la gente ya se imaginaba las consecuencias que iban a pasar. O sea, la explosión era inmediata. Pero habían traído nuevos materiales porque estaban tratando de ver cómo podía hacerse controlable ese material, esa sustancia tan explosiva. Y habían traído una nueva arena sílica. Entonces cae la nitroglicerina, tiene la suerte, otra vez que te digo la suerte. ¿Será que de verdad la suerte existe? Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Y tú qué tan buena suerte tienes? ¿Te has preguntado qué tan buena suerte tienes? Porque sí, algo que es verdad es que la suerte existe. Y la suerte, ¿sabes qué? Es algo que se encuentra dentro del marco extraordinario y divino de la creación. Pero la suerte también tiene ciertas condiciones. A la suerte le gusta que la traten bien, que la atiendan. Es una dama maravillosa, extraordinaria, educada, culta, pulcra, decente, bella. Y le gusta que la traten bien. Si tú en un momento dado tienes muy buena suerte,
es porque tú tratas a tu suerte de una manera maravillosa. ¿Y qué sucedió en ese momento? La suerte se hizo presente. Se le conoce también con el nombre de ¿qué? Euritmia. ¿Qué es la euritmia? La euritmia es un conocimiento que se genera a través de una reacción, pero se le conoce también con el nombre de serendipia. La serendipia. ¿Qué es la serendipia? El encontrar la solución a algo sin estar tratando tú de encontrar. Encontraste la solución a algo sin tratar de encontrarlo, y eso es a lo que se le conoce como una serendipia. Pues ese día le pasó eso a Nove. Cayó la glicerina dentro de la arena, y para Nobel fue una cosa extraordinaria porque se dio cuenta que toda la botella se había quedado almacenada en esa masa de arcilla. Tomó la masa de arcilla y se dio cuenta que tenía una plasticidad diferente. Posterior a ella, ¿qué hizo? Tomó un cartucho, hizo un cartón de madera, de cartón, generó un cartón, puso la pasta, le puso un detonador, le puso una mecha, aventó ese cartucho al cielo, ¿y qué pasó? ¡Pum! Había nacido la dinamita. Es cierto, con todas las bondades y con todos los perjuicios que ha traído, pero había nacido algo que cambió realmente la historia de la humanidad. La humanidad al día de hoy no sería la misma sin la invención de la dinamita. ¿Qué hizo posterior a ello? No. Se dedicó a ver fábricas, se hizo inmensamente rico, no se casó, quedó soltero. Y al final, un día, estando él en París, vio unas noticias en el periódico, donde se decía que había muerto él en la ciudad de Nueva York. Y se hablaban de él pestes aterradoras, unas cosas horribles que hablaban. Y no había muerto él, y que había fallecido era su hermano. Entonces él, al ver este acontecimiento, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un testamento donde todo lo dejó para que a través de una fundación se entreguen cada año los premios Nobel a las personas que tienen los mejores avances en física, química, medicina, literatura y la paz. ¿Será importante el premio de literatura? ¿Cuánto poder existe a través de la palabra? Sería lo mismo que en un momento dado nosotros tuviéramos la oportunidad de estar comunicándonos a través de jeroglíficos. ¿Te has puesto a pensar la importancia tan extraordinaria que representa la historia del pueblo egipcio para la humanidad? Es sencillo. Sin el pueblo sumerio, sin el pueblo egipcio, sin los egipcios, no existiría la humanidad como la conoce. Sin los egipcios no existiría nada. Los egipcios hicieron el papiro, y con el papiro se comunicaban con los griegos. Los griegos, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a hacer la escritura. Y gracias a la escritura se generó la cuestión del alfabeto griego. Pero sin la existencia del pueblo egipcio, nunca pudiera haber existido Moisés. Nunca hubiera podido llegar José a ser el primer asistente del faraón. Nunca pudiera haber existido el pueblo egipcio. Sin los egipcios no había pueblo elegido. Así de sencillo. Entonces hay que adentrarse dentro del conocimiento, porque dentro de las manifestaciones de esa inteligencia infinita que nos rodea, hay un tesoro de conocimiento maravilloso para ti, y que puedes tener la oportunidad de nutrirte de él y ver la extraordinaria buena suerte que tienes, y cuidarla y atenderla, respetarla, tratarla como es. ¿Por qué? Porque la suerte le gusta que la trate bien.
es una entidad, es un ser que existe. No lo vemos, no lo ves. Es como la energía, como las ondas de radio, con la luz no lo vemos, pero existe. Y tiene un comportamiento con cada persona. Así que las personas que cada año tienen la oportunidad de obtener el premio Nobel son personas que tienen mucha suerte, obtuvieron el premio Nobel. Oye, pero ¿te has puesto a ver cuántos conocimientos se generan en eso? Lo que te platicaba yo en un momento dado a través de la cuestión del fotón, que es la parte principal a través de la cual se genera el contenido de las partículas de la luz. Sin los fotones no existiría la cuestión de la luz, porque los fotones son los que contienen las partículas para que se genere la cuestión de la luz, y los fotones son los que contienen la cuestión del campo para que se genere la conducción de todo lo que viene siendo el electromagnetismo, a través de la luz de los fotones. Bueno, pues hace más de 100 y tantos años, un hombre ganó el premio Nobel por ello. Y todo su tiempo lo invirtió para el desarrollo de lo mismo. Hoy en día tenemos la oportunidad de grandes personas que han ganado el premio Nobel. El Nobel de la Paz. Qué heroico ganar el Nobel de la Paz en física, en química, en matemáticas. Oye, qué extraordinario. Entonces puedes dar cuenta que la vida de Alfred Nobel no fue en un momento dado una vida estéril. Fue una historia muy difícil su vida, pero hizo un gran beneficio a la humanidad. ¿Y qué me dices tú en un momento dado de hacerles beneficio a la humanidad teniendo la cuestión de la narrativa biográfica? La narrativa biográfica tiene la cuestión de que del tema, de la teoría, de vida, en la teoría de vida que tiene toda persona, que es real. Tú puedes incluir una historia como la que te voy a presentar a continuación, y que la presentaba yo hace 25 años. ¿Tú te recuerdas de la última Navidad que tuviste? ¿Te acuerdas de la Navidad? ¿Cómo fue la Navidad que tuviste? ¿Quiénes estuvieron en tu mesa? ¿Quiénes ya no estuvieron en tu mesa? ¿Te recuerdas de ello? Bueno, pues es muy sencillo. Un niño, su mamá en Austria, ¿qué es lo que sucede? Su mamá tiene un tercer hijo. Su tercer hijo no es de un matrimonio que esté casado. La sociedad la señala. Y como la señala la sociedad, cuando el niño tiene 5 o 6 años, le es retirado a la madre por la autoridad y lo ingresan en convento. Crece, toma los hábitos, se hace un sacerdote, muere su madre, pero se le prohíbe que vaya al funeral de su madre. ¿Por qué? Porque su mamá no era una persona que hubiera tenido una enorme o una buena reputación. Conclusión, él es enviado a las montañas en Viena y ahí empieza a atender los servicios en una iglesia. Un 24 de diciembre unas personas se acercan, le piden posada, van a tener un hijo, tienen un hijo, él relaciona lo que está sucediendo y se adentra después de ese evento en el bosque. Al día siguiente él ya tenía en sus manos una oración. ¿Y qué oración tenía ese hombre? Una oración que recitaba todos los días. Al año que entra cercano a las fechas de Navidad, él tenía un amigo que era un músico. Su amigo se llamaba Franz Gruber. Y Franz Gruber le escucha oír la oración y le dice, oye, ¿qué es eso que estás orando? Y Joseph Moore le presta la letra de la oración. Franz Gruber le pone la música y el 24 de diciembre ya preparaba toda la gente en el templo de San Nicolás para hacer la canción de Noche de Paz. El órgano se rompe y no se puede interpretar la Noche de Paz. Entonces Franz Gruber da la orden que se cante a capela.
porque estaban los niños cantores de bien en la iglesia. Y ese día, los niños cantores de bien cantaron la noche de paz. Hoy en día, cada Navidad, 4.000 millones de personas esa noche entonan la canción de Noche de Paz. Ahora, ¿y si fuéramos más allá de la Noche de Paz y nos diéramos una vuelta por el mar? Sería interesante. ¿Qué te parece si vamos al mar? Historias. ¿De quiénes? De piratas. Sí, de corsarios. Sí, de bucaneros. Te voy a hacer, si no tienes la información correcta, ¿no te acuerdas? Recuerda. Un corsario es alguien que sirve a la corona inglesa. Un bucanero es alguien que sirve a la corona española. Un pirata es uno que muy abusado, le sirve a sus intereses y cuando quiere se convierte en corsario, cuando quiere se convierte en pirata. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, en un barco vienen unas personas después de haber cometido un saqueo extraordinario en Panamá y van rumbo a mar al sur en el Océano Pacífico. Resulta que llegan a un archipiélago, que ese archipiélago se conoce con el nombre de Juan Fernández enfrente de Chile. ¿Qué sucede ahí? Hay una discusión enorme en el puerto, en el barco que se llama Cinco Ports. Cinco puertos se llama el barco. Se pelean el capitán y el primer oficial. O sea, campaña naval. ¿Sabes qué? El capitán no puede seguir con él. ¿Cuál era la posición del primer oficial? Tú sabes que en un navío pues existe el capitán y existe el primer oficial. Y obviamente pues tiene que haber una comunión buena entre ellos. El primer oficial, que era un gran navegante, se da cuenta de que su barco se encuentra invadida de almeja de mar. La almeja de mar es una almeja que tiene la peculiaridad de que se pega a los cascos de los barcos de madera y absorbe la celulosa que tiene la madera y de una manera extraordinaria hace algo genial. Sí, la dejas sin celulosa y la madera queda totalmente quebradiza. Haz de cuenta que le hace al barco que tenga el barco osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona que se llama Alexander Sirleaf? Se da cuenta de lo que sucede y él no quiere de ahí tener la oportunidad de seguir navegando en el barco. ¿Por qué? Porque van a pasar por el estrecho de Drake. El estrecho de Drake es el lugar donde se junta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico al final del continente americano. Pues él sabe las tormentas y las olas tan grandes que hay. Él sabe que el barco va a naufragar. Entonces, para no discutir, lo dejan en la isla, a él solo. Le dejan un mosquete, le dejan algunas provisiones y le dejan algo extraordinario. Le dejan una Biblia. Y lo abandonan y se van. Y ahí se queda 4 años y 3 meses. Él comenta que no se volvía loco porque tenía la oportunidad de escucharse a sí mismo entonando los salmos de la Biblia. Imagínate, para no volverse loco. Un día, cuando él tenía la oportunidad de ver a lo lejos algún barco, prendía una fogata. Así que prende una fogata y casualmente el barco ve la fogata, manda a una lancha para que investigue qué pasa, lo encuentran, lo traen al barco y oh sorpresa de que se encuentra con un capitán de apellido Dompi, que había sido la cuestión de un compañero de él. Le platica lo que sucede, le cuenta lo que pasa, le platican que en efecto el Cinco Ports se hundió, la gente murió y que él fue el único sobreviviente que hay. Como él había sido ya corsario, sigue sirviendo a la colonia inglesa y siguen teniendo la operación, siguen saqueando diferentes lugares y por fin llegan a Inglaterra. Cuando llegan a Inglaterra tienen la oportunidad de agarrar y generar y platicar toda su historia. Su historia se vuelve un boom. Los periódicos solamente hablan del hombre que había vivido 4 años, 3 meses abandonado en una isla solo y así continúa su vida. Después se vuelve a embarcar él en una nueva
expedición y desafortunadamente muere porque pues, consigue un virus, no logra sobrevivir y muere. Esa es una historia por un lado. Por otro lado, hay una persona que es un escritor. Es un escritor, es una persona que tiene un buen reconocimiento, ha hecho cosas muy interesantes, pero nunca ha hecho nada trascendental así extraordinario. Y el tiempo de vida se le acerca porque ya tiene 67 años. Pero tenía una táctica. ¿Te acuerdas que platicamos de la táctica? Él era íntimo amigo del capitán Dombey. Así que el capitán Dombey con todo detalle le platicó lo que había escuchado que le había platicado a él Alexander Sirleaf. Y tiempo después, ¿qué crees que apareció? Una obra que es un cimiento dentro de la literatura universal y que se llama la obra Las aventuras de Robinson Crusoe, del autor Daniel Defoe. ¿Qué fue lo que hizo Daniel Defoe? Varita mágica, ver lo mismo que los demás y hacer algo diferente. Ver lo mismo que los demás y hacer algo diferente. Todo el mundo sabía que Robinson Crusoe, la obra que hizo Daniel Defoe, estaba inspirada en la vida de Alexander Sirleaf. Pero al día de hoy se considera, junto con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, como los dos pilares de la literatura universal, teniendo el privilegio, la novela de Robinson Crusoe, de ser la primera novela en todo el mundo donde se incluyen acontecimientos verídicos de lo que sucedió en algún lugar. Esa es otra historia extraordinaria. Y para finalizar, y darte las gracias, como te digo, gracias, gracias, gracias. Gracias por estar conmigo y haberme acompañado hasta aquí. Deseo sinceramente de que tengas la oportunidad de leer tantas biografías tan extraordinarias. La vida de Philip Knight, por ejemplo. Qué cosa tan maravillosa la vida de Philip Knight. Te prometo que en ningún momento quiero hacerle publicidad a ninguna marca, ni es mi intención, pero después de que tú lees la historia de Philip Knight, creo que sientes un orgullo enorme a la hora que te pones alguno de los productos que genera esta extraordinaria marca a nivel mundial. ¿Cuál es la historia de Philip Knight? Toda su vida de sufrimiento. Si tú lees la historia de Philip Knight, de cómo comienza él vendiendo la cuestión de los tenis, después de que se recibió de la universidad, el rechazo por parte de su padre, después de que se recibió, verlo vender tenis fue algo que nunca pudo realmente superar su padre. Se sentía avergonzado de que su hijo, que era un profesionista, se dedicara a vender tenis. Pero Philip Knight, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo que él quería, hizo lo que a él le gustaba. No se dedicó a darle gusto a los demás. Hizo lo que a él le gustaba, siguió su intuición. Es obvio cuántas penurias tuvo que pasar, aterradoras. Hasta el gobierno de los Estados Unidos, siendo el ciudadano americano, tuvo problemas con él. Hasta el mismo gobierno federal tuvo problemas con él por la cuestión de sus tenis. Y una y otra vez traicionado por los japoneses, traicionado por los tailandeses. Todo el mundo que tenía la cuestión de hacer de sus tenis siempre le metía el pie y él siempre salía adelante. Casualmente, fíjate que hay algo tan interesante dentro de esa historia, que la marca se hizo porque aquí en nuestro país, en México, en la ciudad de Guadalajara, hay una fábrica de calzado muy grande, con renombre y presencia a nivel nacional, que se llama la Fábrica de Calzado Canadá. Bueno, pues la Fábrica de Calzado Canadá fue contratada para maquilar toda la producción que se necesitaba para hacer los tenis. Y
¿Qué es lo que se hizo para generar un distintivo en los tenis que se comenzaron a fabricar en México? Ponerles un logotipo, el logotipo de la palomita. Si en nuestro país hubiéramos tenido la oportunidad de acercarnos a ver todo el potencial de la gran visión, la misión, la filosofía, la táctica, la estrategia, la acción, la motivación, la superación, el crecimiento, el desarrollo, la integración, la realización del objetivo de Philip Knight, es extraordinario. Que tiene 20,000 millones de dólares, eso no vale nada. No vale nada comparado con toda la cuestión del histrión de la historia y de la cantidad de gente a la que le dio trabajo. La manera como llegó hasta ahí fue un sufrimiento tras otro. Cuando él se vuelve ya multimillonario, porque ya empieza a cotizar en la bolsa de valores, con sus acciones que comienzan a $21.25 en la serie A la hora que fue la primera serie de las acciones que él vende, él solamente había tenido sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Nunca se dio por vencido. Tenía una visión clara, nítida y enfocada. Lo que pide Philip Ford, una visión clara, nítida y enfocada. Nunca claudicó en su visión. Jamás dio a torcer su filosofía. Siempre buscó tener las mejores tácticas. Luchó por establecer los más extraordinarios planes estratégicos. Llevó a cabo los planes de acción inimaginables. En todo momento se encontró motivado hacia su objetivo y hacia todas sus personas que trabajaban con él y sus compañeros de equipo y sus colaboradores. Logró obviamente la superación de todas las adversidades que día con día se le presentaron. Logró un crecimiento exponencial a nivel mundial. Obviamente se desarrolló de una manera que jamás nadie imaginó. Se integró dentro de toda la sociedad del mundo. Quizás si llegara un extraterrestre y le hicieras una palomita, hasta el extraterrestre entendería qué significa la palomita. Y logró la realización de su objetivo. La más grande motivación que tuvo él, al final, fue que invitó en una cena de Navidad a su papá a que le diera una oportunidad para ver qué es lo que él había hecho. Su papá accedió. Y Philip Knight llevó a su papá a recorrer todo el mundo, visitando cientos de tiendas donde se vendía en todo el mundo los famosos tenis de la palma. Así que pues, como te digo, te voy a dar las gracias. Pero dentro de mi programa siempre he tenido un espacio sumamente especial en el área de la capacitación para personas verdaderamente valiosas, al igual que personas extraordinarias, maravillosas, que hacen con su vida que las personas cambien. Y yo tuve la oportunidad de verlo, porque tuve la oportunidad de que me invitaran en la Secretaría de Economía en la Ciudad de México para que durante una semana presentara yo el programa de Un Día Mágico en tu Vida. Y fue para mí un honor, y al final te vas a dar cuenta por qué, porque vas a entender a quiénes les presenté yo ese programa. Y para mí fue un honor y una alegría extraordinaria, y lo hice con muchísimo gusto y de la manera más desinteresada que te puedes imaginar, poniendo toda mi entrega y todo mi corazón en ello, agradeciendo una extraordinaria invitación que se me realizó a través de por medio del doctor Luigi Valdés Burati. Luigi Valdés Burati, el doctor que quizás lo puedes encontrar en sus videos, un hombre genial con una imaginación extraordinaria.
maravillosa, un portento de imaginación, de creatividad, de desarrollo, de todo. Él me llevó a la Secretaría de Economía. Y al igual que él, también, no nada más creas que me quedé con él, tuve la oportunidad también de colaborar con una persona maravillosa y extraordinaria. Y si llevas a conocer tu vida como yo tuve la oportunidad de conocerla, y que él la platica en una historia narrativa de vida para que sirva de ejemplo de la manera como las personas se pueden superar, y que es ¿quién? Alex Day. Yo trabajé para Alex Day. Yo tuve el honor de trabajar para Alex Day. Resultó de que vino a la ciudad a dar un curso. Y el curso me llamó mucho la atención, así que tomé el curso con Alex Day. Y cuando terminó el curso, todo el mundo se fue, menos yo. Así que me acerqué con él y lo saludé y le dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo el honor de dedicarme a la cuestión de la capacitación empresarial y creo que lo que tú compartes es algo extraordinario. Me gustaría que hubiera oportunidad de compartirlo con más personas. Y me dijo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Amigo. Ves que todo el mundo dice campeón, muy bien, campeón, muy bien, campeón. Dije, pues está bien, bueno, pues acá tienes todos mis datos y te espero ahí en la ciudad de Monterrey. Y acepté el reto, fui a la ciudad de Monterrey, me atendió, qué barbaridad, hombre, a cuerpo de rey. Él y el licenciado Duarte, qué bárbaro, qué personas tan extraordinarias. Un equipo, una dupla, qué manera de poder brindarle información, conocimiento y capacitación a las personas. Así que te puedo decir que yo organicé 2 conferencias extraordinarias con cientos de personas, cientos, que tuvieron la oportunidad de nutrirse del conocimiento de Alex Day. Así que realmente dentro del conocimiento de mi vida me han realizado como persona, nada más crees que estuve con el licenciado Miguel Cornejo. Tuve una oportunidad también de haberme nutrido enormemente del seminario tan fantástico que recibimos a través de Luigi Valdés Buratti, de los conocimientos tan extraordinarios de la vivencia, de la convivencia y de la experiencia de vida y de haber logrado todo el ciclo completo con Alex Day. O sea, no te imaginas lo que es un día con Alex Day. O sea, es un portento. El hombre tiene una capacidad inagotable. Así, extraordinario. O sea, todo lo que puedas imaginarte un poco más arriba. ¿Y cómo comienza la cuestión de la narrativa de vida de Alex Day? La vida de Alex Day es su narrativa. Es una historia de vida fascinante. Y él la cuenta. Él la cuenta como introducción. Cuando él te platica que él se dedicaba en la frontera a limpiar calzado. ¡Hombre, qué barbaridad! ¿Cómo no va a ser? Es un portento de historia a la hora que tú recibes toda esa información. Es un manantial extraordinario de narrativa de vida. Y que te digo y lo comparto contigo porque yo tuve la oportunidad de vivirlo en la experiencia. Desde recibir la capacitación, o sea que te quiero comentar la experiencia de vida tan extraordinaria que tuve ahí, desde recibir la capacitación hasta realizar el trabajo del evento para cientos de personas. 2 eventos extraordinarios para dos corporativos que manejan cientos de millones de pesos, que tienen bases de empleados de 700 en un lugar y del otro de 1,500, o sea, empresas enormes a las que tuve yo el honor de traer la información y el conocimiento de Alex Day, y que él hace de su vida una narrativa de vida maravillosa. Pero te decía, aparte de compartir esto contigo y terminando la historia de la narrativa de vida y teniendo la cuestión de historia de vida, y teniendo la cuestión de la teoría de la vida que se integra dentro de nosotros en relación a lo que tenemos la oportunidad de conocer, voy a tener el gusto de terminar contigo aquí en la compañía de mi amigo. Hola, salúdalos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? A ver, vamos a ver.
así, con buena personalidad, saludándose, quitando su gorrito. ¿Qué hay acá? Bueno, te voy a platicar una historia, a ver qué te parece. Primero nos vamos a ir a Alemania. ¡Wow! Ya estamos en Alemania. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar en Alemania, qué lugar tan maravilloso, tan precioso. Estar ahí. La puerta de Brandenburgo es sencillamente inolvidable. Pero te voy a decir, vamos a ir a Alemania y nos vamos a ir a un lugar pequeño. Y en ese lugar pequeño vamos a tener la oportunidad de estar al lado de una mujer maravillosa, que tiene una condición especial, diferente. Está en una silla de ruedas, solo puede utilizar el brazo izquierdo y con trabajo el brazo derecho. La causa, a la edad de 2 años, le dio polio. Su nombre, Margaret Stein. Margaret Stein se encontraba en esa condición, pero tuvo la acción extraordinaria de realizar algo. Ella, que tenía capacidad diferente, decidió hacer algo. ¿Y qué fue lo que decidió hacer Margaret Stein? Pidió que acondicionaran una máquina de coser acorde a sus condiciones para que ella pudiera coser. Imagínate lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, 1870. Imagínate esas condiciones. Y su familia le acondicionó una máquina de coser y se dedicó a hacer vestidos. Pero de cada vestido quedaba un pedacito de tela. Y esos pedacitos de tela, ella los convirtió en pequeños animalitos que los empezó a vender como alfileteros. Así los empezó a vender como alfileteros. Pero le llamó la atención de ver cómo se vendían los alfileteros. Y hacía un cerrito de alfileteros y se vendía. Y hacía otro cerro de alfileteros y se vendía. Y decía, oye, pues esta persona ya me compró 4 o 5 alfileteros. Voy a ir a checar, pues, ¿por qué me compran tantos alfileteros? Así que le pedí a una persona que la llevara, a su hermano, que la llevara a recorrer las personas que habían comprado tantos alfileteros. Y se dio cuenta de que en realidad las personas no estaban comprando alfileteros. Se encontró con una serendipia. ¿Cuál fue la serendipia que se encontró? Que las figuras que ella generaba para hacer alfileteros, las personas las estaban utilizando como juguetes para sus hijos, porque no había. Cuando ella se da cuenta de esto, ¿qué es lo que hace? Manda a acondicionar la sala de su casa, contrata a otras 6 mujeres a las que les invita a que vengan a trabajar a su casa y inicia su industria. Inicia una industria que se dedican a hacer animalitos de felpa, y esos animalitos de felpa empieza a crecer la fábrica, empieza a crecer la casa, empieza a crecer las ventas. ¿Qué es lo que se hace con lo mismo? Se desarrolla y se genera un catálogo y el producto se vende en toda Europa y hasta en los Estados Unidos. Se vendía el catálogo de Margaret Stein. Viene un acontecimiento muy importante, la Feria de Leipzig en Alemania. ¿Y qué sucede en la Feria de Leipzig? Todo el mundo lleva todos sus productos para que la gente los conozca. Así que a ella había llegado un nuevo material, una nueva tela que se llamaba peluche. Y ella toma la tela y ve el material y dice, bueno, con este material voy a hacer algo diferente. ¿Y qué decide hacer? Decide hacer un oso. Pero ella decide que ese oso va a tener algo que ella no tiene. Movimiento. Así que hace el oso,
lo envía, va con su hermano se va a la feria de Izpi, llevan al oso, llegan, están al oso, pues el oso estaba haciendo ahí, como dicen, solo haciendo el oso, ahí estaba el oso haciendo el oso. Pero sorpresa cuando ya se van a regresar y el último día de la feria de Izpi, como siempre, el último día, el último cliente, a la hora que están cerrando, llega la persona y le dice, oye, ¿tienes algo nuevo? Porque el catálogo ya lo conozco todo. Dice, bueno, tengo uno. Y ¡pum! Tengo este. ¿Qué es este? Es un oso de peluche. Oye, ¿se mueve? Sí, ese está bien. Bueno, dame 3,000 piezas para empezar. ¡Wow! 3,000 piezas. Ahí te las mando. Regresa con su hermana y le dice, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hacer un pedido de 3,000 osos de peluche. Obviamente, pues la fábrica tuvo que condicionarse para hacer la producción. Se hizo la producción, se envió a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y toca otro acontecimiento. En ese entonces estaba el presidente Teddy Roosevelt. El presidente Teddy Roosevelt era el presidente que había sido apodado de esa manera, de una manera muy cariñosa, porque en una cacería, teniendo la oportunidad de cazar a un oso, él le respetó la vida y no lo cazó. Entonces, pues, la gente se dio cuenta del gran amor que tenía acerca de la naturaleza, en fin, un presidente muy querido en los Estados Unidos. Y se hizo, como siempre se celebraban fiestas importantes en la Casa Blanca, se hizo una reunión súper importante. Y como siempre se ponía un distintivo en la mesa, pues buscaron qué podían poner. Así que fueron a recorrer todo lo que se encontraba en los Estados Unidos y encontraron que había un oso de peluche. Así que fueron y lo ponían en la mitad de la mesa, en el centro de la mesa. Ya pasada la noche, ¿qué sucede? Resulta pasada la noche que las personas, uno de ellos se atreve y le pregunta y le dice, oiga, señor presidente, toda la noche he querido saber qué significa ese oso de peluche ese oso que está ahí en la mesa. ¿Y qué le dice el presidente? El presidente se queda callado y de inmediato su secretario responde de inmediato que ¿acaso no saben qué es? Es el osito Teddy, el osito de peluche del presidente de los Estados Unidos. El osito de peluche Teddy. A partir de ahí, la historia cambió. Se hicieron miles y miles y miles de osos de peluche. Al día de hoy, es incontable la cantidad de niños que descubren el mundo desde que son pequeños y que tienen la oportunidad de acompañarse en su recorrido de un oso de peluche. Cuando Margaret Stave le pidieron que registrara la patente del oso de peluche a su nombre, ella se negó. ¿Y qué fue lo que dijo? El oso de peluche lo he creado para alegría y beneficio de la humanidad. Yo no tengo ningún derecho sobre el oso de peluche, así que no voy a hacer ninguna patente sobre él. Hoy en día son millones de personas las que se encuentran relacionadas directa e indirectamente dentro de la historia, dentro de la industria de los ositos y figuras de peluche. Así que todo esto, toda esta historia nació de una mujer plena de corazón que se llama Margaret Stave, que con todo su corazón nos dio un osito. Yo, a manera de despedida, te quiero invitar a un análisis y a una reflexión. La próxima vez que veas tú un oso de peluche, ya sea en un aparador,
ya sea en una casa, ya sea en una vitrina, en esas cajas donde se obtiene osito de peluche por una moneda. Piensa, si tú tienes las mismas limitaciones que tenía Margaret Steyer, sujeta a una silla de ruedas, solo podía mover un brazo y la mitad del otro. Si tú eres una persona que tienes todas tus capacidades, creo que tienes de ti el poder de dar muchísimo. Pero si a su vez eres tú una de las personas discapacitadas, con capacidades diferentes, con las que tuve la oportunidad de convivir y de compartir información, conocimiento y preparación y entrenamiento en la Secretaría de Economía en la Ciudad de México, cuando fui a impartir el seminario titulado Un día mágico en tu vida, acompañado de los 12 principios básicos y fundamentales de la alta dirección empresarial, los conocimientos reservados a las élites empresariales al servicio de toda la comunidad. Te agradezco enormemente el hecho de que estés conmigo y te felicito enormemente, porque el hecho de que tengas una discapacidad en ningún momento dado te hace una persona diferente, sino al contrario, te hace más meritoria por todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú desempeñas en tu labor. Quizás yo haya sido, hace 25 años, la primera persona que creó un seminario para personas con capacidades diferentes, como se decía en ese entonces, o discapacitadas. Para mí el haberlo hecho fue un honor, porque tuve la oportunidad de capacitar a muchísimas personas discapacitadas. El hecho de que el día de hoy te cuente fue una historia con Diosito. Es un gran honor para mí. Así que, gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Y desde aquí, te mando un caluroso saludo y te deseo el mejor de los éxitos. Y cuando veas un oso de peluche en cualquier lugar, recuerda que fue sacada del corazón de una mujer maravillosa llamada Margaret Steyer. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Soy tu servidor, Jesús Salvador Rivas Morey. Gracias.